¿Qué tal, amigos de Aldea Financiera? Bienvenidos a esta edición del programa. El día de hoy tenemos una extraordinaria entrevista porque nos acompaña Jonathan Heath. Él es subgobernador del Banco de México, además socio de IMEF y un muy buen amigo. Él estudió economía en la Universidad de Anáhuac y además su maestría en la Universidad de Pensilvania. Ha sido docente de diversas universidades, entre ellas la Panamericana, el TEC de Monterrey. Tiene distintos reconocimientos porque ha colaborado de manera muy estrecha con el INEGI y desde el 2019 es subgobernador del Banco de México. Además, ha escrito un libro muy interesante que se llama Lo que dicen los indicadores, ¿verdad? Lo que indican los indicadores, y además presidió el Comité de Estudios Económicos del IMEF durante algunos años y es socio de IMEF desde hace bastante tiempo, donde he tenido el gusto de conocerlo y por eso le doy la bienvenida con mucho gusto a Jonathan Heath aquí a Aldea Financiera. Bienvenido, Jonathan. No, pues, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Al contrario, es un honor tenerte. Y bueno, pues la verdad es que estamos viviendo una época muy interesante. Recientemente se han dado a conocer pues algunos elementos de la vida política que van a marcar el futuro de nuestro país. Sin embargo, hemos visto que el tema económico se ha visto marcado por la volatilidad que ha mostrado la inflación o el incremento de la inflación muy fuerte a nivel internacional. En nuestro país no ha sido la excepción, aunque ha empezado a ceder. Y eso ha generado pues, movimientos tanto en las tasas de interés como en el tipo de cambio. El Banco de México tiene como su principal mandato el cuidar el poder adquisitivo de nuestra moneda. Desde ese mandato y como subgobernador del Banco de México, ¿cómo están viendo el escenario de la inflación, tasas de interés, en general lo que está pasando en la economía? Bueno, sí, tuvimos un brote de inflación bastante interesante. Hemos tenido la inflación más elevada que hemos tenido en los últimos 20 años. Es una inflación que yo le llamo la inflación pandémica, porque de ahí nace. La pandemia trajo una gran cantidad de distorsiones y de disrupciones en la actividad productiva, todo un desorden en el nivel de todo el suministro de insumos a nivel internacional. A raíz de eso aumentaron los fletes marítimos, todo empezó a aumentar, ahora sí que a escala global. No es que hayamos nosotros importado esa inflación, no, la inflación fue un fenómeno global. Y México es parte de la parte global, ¿no? Nosotros también vimos nuestras propias cadenas de suministro también entorpecidos, etc. Y esa inflación, pues obviamente, no solamente merma el poder adquisitivo de los hogares, de las familias, cada vez nos alcanza a comprar menos, sino que también crea una gran cantidad de distorsiones que afectan las decisiones de inversión de las empresas, que perjudica, crea una mala asignación de recursos en la economía, crea ineficiencias. Ahora sí que es una enfermedad social, una enfermedad que afecta toda la vida económica. Y pues por lo tanto, pues teníamos que tratar de combatirlo. Y entonces en eso, lo primero que teníamos que ver es que como su origen era global, teníamos que ver que todas estas presiones globales primero se empezaran a corregir. Eso era una condición necesaria, más muy lejos de ser suficiente. Y en ese sentido, ninguna política monetaria de México podría reducir una inflación global si es que no se reduce a nivel mundial. Entonces seríamos muy ingenuos pensando que podríamos tener una política monetaria que pudiera hacer ese milagro. Individualmente lo lograra. Exactamente. Ya estamos viendo desde el año pasado que todas estas presiones globales están cediendo. En muchos casos el suministro, la cadena de suministro de insumos a nivel global ya están arreglados, ya están funcionando normal. El precio de los fletes marítimos ya está a los niveles que estaba antes. Sin embargo, tenemos la resaca de esa inflación. Claro. Y estamos viendo que ahora muchas de las presiones que eran en un inicio globales, ahora se han transitado hacia ser más locales, más internos, incluso en algunos casos hasta idiosincráticos, muy propios de nuestro país, que no tienen en otros lados. Por ejemplo, los problemas de seguridad afectan los costos de distribución, una falta de competitividad en muchos sectores hace mucho más fácil pasarle cualquier incremento al consumidor.
todo ese tipo de cosas que no necesariamente tienen otros países. Entonces, con esto, pues lo que hacemos nosotros en la política monetaria es como que tratar de enfrenar un poco la marcha de la economía, porque es una economía que está sobrecalentada y que está llevando a estos procesos, a estas presiones inflacionarias. Entonces, la política monetaria busca, a través de diferentes canales de transmisión, frenar un poco esta actividad demasiado fuerte, para que, dando tasas de interés para tratar de incentivar que los consumidores ahorren en vez de consumir tanto. Los empresarios quizás también igual piensan que no, pues el costo ahorita de invertir es demasiado, déjame bajarle un poco, para tratar de ir enfriando un poco la economía, bajar la inflación, dejarlo como debe de ser en niveles mucho más bajos que están ahorita, y ya después volver allá a la normalidad. Las tasas de interés han tenido un incremento, pues, desde el punto de vista de los últimos años importante. Inclusive pasamos de tener una tasa en algunos momentos real negativa a tener ahora una tasa real positiva, una tasa objetivo actual, si mal no recuerdo, del Banco de México del 11.25 en este momento. ¿Qué es lo que se ve hacia futuro? Tenemos una inflación que recientemente se reportó, creo que 4.64% en estos niveles. ¿Se ve que las tasas pudieran ir cediendo poco a poco hacia futuro o vemos que durante el 2023 van a continuar en estos niveles de 11.25? Entiendo que es difícil predecirlo, pero ¿cuál es el sentimiento que se tiene? La decisión de que si la tasa en un momento dado pudiera empezar a bajar, pues va a depender mucho de la evolución de los datos. Correcto. Va a depender que si la inflación realmente sigue bajando o no y se acerca a nuestro objetivo de 3%. Va a depender mucho de las propias expectativas de inflación. Va a depender, aunque sea marginalmente, de qué es lo que hace la política monetaria en Estados Unidos. Va a depender de una gran cantidad de variables que siempre estamos nosotros monitoreando. Claro. Entonces sí es difícil ponerle fechas y poder decir cuándo. Con la información que yo tengo ahorita y como yo veo las cosas, yo dudo que se empiece a bajar las tasas antes de que termine el año. Yo creo que se quede en ese 11.25. ¿Por qué? La política monetaria opera con rezagos. Y apenas hemos llegado a tener una postura monetaria lo suficientemente restrictivo para lidiar con la complejidad del fenómeno inflacionario que tenemos desde apenas fines del año pasado. Entonces estamos hablando de un poco más quizás de medio año con una postura monetaria restrictivo adecuada. Pero como la política monetaria opera con rezagos, y esos rezagos pueden ser mínimo de 6 meses hasta 2 años, pues necesitamos dejar la postura donde está y dejar que actúe. Ya no subir tasas, pero tampoco empezar a bajarlos todavía no. Y dejar que la inflación realmente converge hacia nuestros objetivos de inflación. Ya cuando estamos muy seguros que vamos bien encaminados y que ya la inflación se está acercando al objetivo, entonces ya podríamos tener una postura monetaria ya menos restrictiva, quizás ya más neutral. Dentro del comité del Banco de México, seguro discuten al momento de establecer el incremento de tasas o la tasa objetivo, la manera en que va a afectar a los distintos actores. Por una parte, al ahorrador le beneficia teniendo una tasa de ahorro mayor, dándole un premio mayor por el ahorro que está teniendo. Por otra parte, a las empresas que están solicitando créditos, tanto de corto como de largo plazo, pues le afecta por el costo incremental de ese financiamiento. ¿Cómo es cómo llegar a ese punto de equilibrio en donde, por una parte, no desinhiba la generación de empleo, la dinámica económica con tasas altas, pero por otra parte también que el ahorrador pues tenga un premio adecuado y que además se frene con eso la inflación, como bien señalabas? Precisamente por eso el Banco de México tiene una autonomía y tiene un solo objetivo, y es procurar una estabilidad de precios. Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar en el empleo, en el crecimiento económico, en todo lo demás, pues quizás entre toda esa pelotera pues no tendríamos muy claro cuál es nuestra decisión. La política monetaria hay que entender sus alcances y sus limitantes. La política monetaria por sí puede ayudar a contener las presiones inflacionarias,
pero no puede tener no es algo que puede provocar un crecimiento económico sostenido a través del tiempo. No alcanza la política monetaria para lograr. eso. Eso depende de las fuerzas reales de la economía, depende del sistema bancario, depende de las políticas públicas, depende de mil otras cosas, pero no de la política monetaria. Y entonces nosotros ahorita estamos viendo la tasa de desempleo en el nivel más bajo desde que existen los datos de la encuesta actual del ENOE desde el 2005. Estamos viendo un mercado laboral, por ejemplo, muy apretado. Correcto. Y entonces, si ahorita se enfría un poco y se baja un poco la velocidad, no debe de preocupar mucho en el corto plazo. A lo que nosotros nos preocupa mucho es crear un ambiente propicio de estabilidad de precios, que es la que más va a conducir a un crecimiento económico en el mediano y largo plazo. ¿Cuál es la contribución que puede hacer la política monetaria al crecimiento económico? Crear un ambiente de estabilidad de precios, donde el consumidor no pierde poder adquisitivo, sino que lo puede mantener y puede seguir comprando, donde el empresario no tiene distorsiones y no sabe cómo invertir porque no sabe qué es lo que está pasando, porque la inflación también representa incertidumbre. Correcto. Entonces nosotros tratamos de quitar esa incertidumbre, tratar de quitar esa merma del poder adquisitivo y crear un ambiente propicio para que todos los demás factores crean ese crecimiento económico que queremos. Muy importante. Además, México pues, genera un entorno económico con una infraestructura muy fuerte que además el Banco de México provee, generando un sistema de pagos eficiente y seguro. ¿Cómo es este sistema de pagos? Porque inclusive se compara con otros países desarrollados y se compara muy favorablemente la manera en que opera nuestro sistema de pagos. ¿Qué es lo que hace ser tan eficiente para que las empresas puedan hacer esas transacciones y cómo se compara con algunas otras partes del mundo? Bueno, el sistema de pagos de un país tiene muchas ramificaciones, desde el efectivo, los billetes. Tenemos los billetes y eso lo utilizamos para hacer pagos, para hacer transacciones. Correcto. También están los medios digitales, está el famoso SPEI, el sistema de pagos electrónico, que eso lo utilizan especialmente las empresas, pero también lo pueden utilizar los individuos. Así es. Y ese sistema es muy eficiente, ya ha resultado ser pionero a nivel mundial por su eficiencia y su buena funcionalidad. Y de ahí lo que busca el Banco de México es que tengamos un sistema de pagos funcional, es como ponerle aceite a la máquina, ¿no? Correcto. Asegurar de que la máquina esté funcionando perfectamente bien todo el tiempo. Nosotros no le ponemos la gasolina, le ponemos el aceite. Perfecto. Y también hay otro elemento que se llama CODI, que también es un desarrollo, si entiendo bien, del Banco de México para poder hacer uso de las plataformas digitales y de los teléfonos celulares, ¿no? El CODI se cuelga del SPEI. Es un poco la misma tecnología, nada más que lo tratas de aterrizar a nivel de un teléfono celular. La idea es de que tú puedes ir a una tienda y simplemente tomas su código de barras, te lo transmite a tu teléfono, de tu teléfono sale el pago y el pago le llega a la de la tienda en 2 o 3 segundos. Entonces es un sistema de pagos muy eficiente. Sin embargo, pues las tiendas y todos tienen que empezar a usarlo más. Ahí está, ya está funcional y todo. No ha despegado todavía lo suficiente, creo yo. Tiene mucho potencial. Yo creo que es cuestión de tiempo donde va a usarse mucho más. Y otro también nuevo que tenemos es uno que también se llama, es de movilidad telefónica, ahorita no me acuerdo el nombre. Sí, no te preocupes. Y es el poder hacer un depósito en tu cuenta, pero vía el teléfono. Entonces, caray. En vez de que tú me des tu clave de 18 dígitos para hacerte tu transferencia, por decir vía SPEI, nada más mandas tu número de teléfono. Me das tu teléfono, yo aquí pum, y te hago tu depósito a tu teléfono que está identificado con tu cuenta bancaria. Es similar, digo, no sé, pero no sé si estás familiarizado con el sistema CELE de Estados Unidos. Creo que también es similar en el sentido que con el puro teléfono te hacen el depósito a tu cuenta. No conozco el sistema de Estados Unidos, pero me imagino que ha de ser algo sumamente similar. Y esto es una gran noticia porque para las pequeñas empresas
que de repente les es complejo tener una terminal punto de venta, porque a veces el sistema bancario les pide un cierto número de transacciones, tiene un costo inclusive de comisión. En el caso de CODI entiendo que no tiene comisiones, ¿verdad? Eso es parte del problema por la cual el CODI no ha despegado tanto, y es porque no cobra comisión ni al que vende ni al que compra. O sea, no hay cero comisiones. Y entonces hay muchos tiendas o bancos, etcétera, que pues les conviene tener comisiones. Entonces no han utilizado tanto el sistema precisamente porque no pueden aprovecharse de él. Sin embargo, está diseñado precisamente para la gente que no tiene una cercanía con el banco y simplemente pueden tener una cuenta muy simple de hacer todos sus pagos sin ese terminal de punto de venta que dices, etcétera, y se simplifican mucho las transacciones. Cambiando un poquito el tono de la plática y remontándome a 1994 con la crisis del tequila, uno de los detonadores en esa época de la crisis fue que se tenían bajas reservas internacionales. ¿Cómo nos encontramos en ese aspecto el día de hoy? Porque mucha gente se sigue preguntando cómo estarán las reservas, qué tanto nos ayudan, si son del Banco de México, las pueden utilizar para otra cosa. ¿Qué nos puedes platicar alrededor de este elemento tan importante? Bueno, hay muchas cosas que involucran el nivel de reservas, pero quizás lo más importante de antemano que hay que entender es el régimen cambiario que tenemos. Anteriormente teníamos un régimen cambiario donde el tipo de cambio era fijo. Correcto. No lo determinaba el mercado. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo, Banco de México, garantizo que tú puedes comprar $1 a tal precio. Y si de repente se escasean los dólares, yo de mis reservas pongo dólares. Y si de repente hay demasiado, pues yo compro esos dólares y los agarro a mi reserva. Entonces, mi reserva era muy importante porque de eso dependía la funcionalidad del sistema. Entiendo. En ese momento había una escasez de dólares, cada vez menos. Llegó un momento en que el banco ya no tenía reservas y el sistema ya no era operable. Y por lo tanto, esa falta de flexibilidad hizo que tronara el sistema y explica la última gran devaluación que tuvimos en diciembre del 94. A partir ya de 1995, cambió el régimen cambiario. Ahora el régimen cambiario es del mercado, lo determina igual como el precio de los limones. Depende de cuánta demanda hay y cuánta oferta hay. Correcto. Igual, los dólares lo determina el mercado. Entonces las reservas ya no son esenciales para sostener un régimen cambiario. Las reservas empiezan a tener otro tipo de propósito. Quizás uno de los propósitos principales es como un tipo de garantía de solvencia, que sabemos que en cualquier momento dado tenemos los dólares suficientes para cualquier pago al exterior. Nosotros únicamente les vendemos dólares y compramos dólares o al gobierno federal o a Pemex. Si Pemex exporta petróleo y tiene dólares, no los puede vender al mercado, nos lo tiene que vender a nosotros. Si el gobierno federal coloca un bono en el exterior, esos dólares nos dan a nosotros y nosotros le damos los pesos. Si el gobierno federal necesita hacer una amortización de su deuda, viene con nosotros le damos los dólares y lo paga el exterior. Entonces las reservas básicamente se utilizan en un fin mucho más acotado que antes, ya no intervenimos en el mercado, y es un respaldo, no solamente ese tipo de transacciones, sino indirectamente también es un respaldo del propio peso mexicano. En nuestra hoja de balance, nosotros tenemos un gran activo y un gran pasivo. El activo son nuestras reservas internacionales y nuestro gran pasivo son todos los pesos en circulación. Correcto. Y de alguna forma u otra el activo cubre el pasivo, ¿no? Se tiene que compensar. Se compensa, exactamente. Qué interesante. En este ámbito de los indicadores y de toda la mancuerna que se hacen, en este caso entre las reservas, el manejo de la política monetaria, la inflación, desde esa óptica estamos viendo condiciones para que sí
los precios empiecen a, digamos, a desinflarse, porque recientemente el gobierno federal, por ejemplo, que a inicios de año había lanzado una campaña para frenar algunos precios, liberando algunas importaciones, generando algunas iniciativas ahí, recientemente incrementó los aranceles a 180 productos que hay en distintas, digamos, de importaciones que vienen de distintas partes del mundo. Este fenómeno que se está generando a través de esto, porque hay empresarios que han comentado que el arancel está incrementando el costo de sus productos, pudiera generar una presión inflacionaria, y qué otras cosas pudieran estar generando presiones ahí. Sí, todo de alguna forma u otra aporta, ¿no? Yo creo que esto de los aranceles sí nos dificulta nuestro trabajo de abatir la inflación, pero tampoco nos lo va a hacer imposible. Correcto. Es uno de muchos fenómenos que son como que muy marginales, que en el margen sí nos dificulta nuestro trabajo, pero tampoco son tan determinantes. Tan determinantes. Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un tipo de cambio que se ha apreciado mucho, que eso hace más barato las importaciones. Eso es muy cierto. Y pues pones un arancel que lo hace más caro, pues habría que ver qué efecto tiene uno y cuál es más que el otro, ¿no? De hecho, recientemente salió el tema de la inversión fija bruta, y justamente la inversión en maquinaria y equipo ha mostrado un incremento importante, me imagino que por el tipo de cambio. Sí, exactamente. Previsiones económicas, ¿qué nos puedes compartir, Jonathan, de aquí a final de año? ¿Por dónde verían la inflación, el tipo de cambio? No sé si ustedes den previsiones de esta naturaleza. Sí, no, del tipo de cambio no. Se reservan. Nosotros no tenemos realmente ningún objetivo ni nada de dónde va el tipo de cambio, más un interés de que sea lo más flexible posible. Porque queremos que el tipo de cambio se vaya para arriba o para abajo cuando tiene que ir, porque eso evite que se vayan acumulando desequilibrios que después resultan en estas devaluaciones traumáticas que teníamos en otras épocas. En ese sentido, el tipo de cambio es como que ese variable de ajuste, que se vaya donde tenga que irse y perfecto. El crecimiento económico lo estamos viendo, ahorita acabamos de aumentar nuestra provisión para este año, al igual que a la par de la mayoría, un crecimiento de 3% para este año. Mi previsión muy personal, yo creo que podríamos crecer hasta un poco más del 3% en lo que va del año. Y esa previsión se ha ido incrementando, ¿verdad? Porque la economía ha evolucionado positivamente. La economía va muy bien, no se ha desacelerado como mucha gente anticipaba. En buena medida, una de las razones es que mucha gente esperaba una recesión en Estados Unidos, lo cual no se dio. Y Estados Unidos anda todavía muy bien. Sí. Y entonces, pues nosotros seguimos exportando, seguimos con un buen consumo de los hogares, la inversión últimamente ha aumentado, y eso ha llevado a una buena marcha de la economía, ¿no? Entonces, yo sí creo que podemos crecer más de 3% este año. La inflación, nosotros lo tenemos previsto para que termine este año, si me acuerdo bien, muy cerca como del 4%, y para el año entrante, hacia fines del año, ya en el 3%, que es nuestro objetivo. De mediano y de largo plazo. Ahorita vamos en buen camino. Yo creo que sí es factible llegar ahí. Estamos ahorita empezando septiembre, la inflación hasta agosto es 4.6. Así es. Y pues que lo vemos en 4 hacia fin del año, no estamos tan lejos, yo creo que es bastante factible. Pues muy buenas previsiones económicas. Creo que el Banco de México ha hecho una gran labor para mantener el control de precios, si bien las familias lo han sentido porque hubo un incremento importante, como bien señalabas al inicio de la entrevista, por el fenómeno del COVID, pero esto se ha ido controlando gracias a la disciplina que ha tenido el Banco de México, las decisiones acertadas en el momento oportuno, el manejo flexible del tipo de cambio y bueno, pues un entorno en donde se ha prestado justamente para que tengamos ese mecanismo o ese crecimiento económico adecuado. Así es, exactamente. Por lo pronto vamos, creo que en buen camino. Jonathan, para finalizar la entrevista siempre me gusta preguntarle a los invitados, porque manejamos el tema de la lectura, incentivamos la lectura como un medio de formación, de crecimiento personal. ¿Hay algún libro, además de lo que indican los indicadores, que por supuesto hay que recomendárselo a los aldeanos porque es un excelente libro para entender lo que son los indicadores de la economía, pero hay algún libro que personalmente
te guste, que te haya dejado una huella personal y que recomiendes a los aldeanos que nos están viendo? Bueno, el libro original de lo que indican los indicadores lo escribí hace ya 10 años, y ya un poquito más de 10 años. Y mucha gente me ha pedido, oye, ya necesita una segunda edición, ¿no? Una actualizada. Una actualizada. Y aproveché un diplomado que tengo que gira justamente alrededor del libro, que se paró durante la época de la pandemia, para pedirle a todos los profesores que estaban conmigo en el diplomado a que cada una de sus clases me lo pasaban en un artículo, en un tipo de lectura. Hice una compilación de 24 lecturas en lo que indican los indicadores, más aparte 2 volúmenes de 12 y de 12 lecturas, más aparte un tercer volumen en temas adicionales que no había contemplado yo originalmente. Entonces, acaba de salir el año pasado la secuela de lo que indican los indicadores, que son 3 volúmenes que se llaman Lecturas en lo que indican los indicadores. Qué hay bueno. toda una gama ahí de temas económicos. Hay uno sobre el tipo de cambio, todo lo que uno quiere saber del tipo de cambio, creo que se llama. Hay uno sobre las reservas internacionales, hay uno de cómo es el manejo de la política monetaria, obviamente de la inflación, del empleo, de todo lo que estamos viendo en la economía. Pues definitivamente tendría que recomendar esa secuela de lo que indican los indicadores. ¿Y quien nos está viendo lo puede comprar en Amazon, o en dónde lo pueden comprar, o cómo lo puede adquirir? En forma electrónica. Lo puede bajar gratuitamente. Es gratuito. De la página del INEGI, de la página del Banco de México, de la página del MIDE, el Museo Interactivo de Economía, y de mi página personal. Buenísimo. Pero para la gente que lo quiere su versión impresa, ahí sí lo puede comprar, ya sea en la tienda del Museo del MIDE o en la tienda del nuevo Museo del Banco de México. Pues muchas felicidades por esa iniciativa que en lo personal no conocía. Lo vamos a descargar y a los aldeanos se los vamos a poner en las redes sociales para que lo puedan encontrar más rápido, si nos lo permites, de manera que se pueda difundir, porque por lo que veo lo que buscas es difundirlo y que haya una mayor cultura económica y financiera. Exactamente, de eso se trata, así es. Jonathan Heath, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en tu espacio. Esperamos verte pronto, que lo sientas que es tu casa. Nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado esta entrevista. No, al revés. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo. Al contrario. Y pues nos despedimos de esta edición del programa. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Por supuesto, díganos de qué otros temas quieren que hablemos. Les agradecemos mucho y nos despedimos, siempre deseándoles que tengan un día, ya saben ustedes, con tendencia positiva. Hasta la próxima.